Pero, sin ir más lejos, y queriendo predicar con el ejemplo, hace poco envié un artículo a un periódico principal donde al firmar aclaraba para que así constara en su publicación: Manuel Alejandro es escribidor de canciones. Pues faltó tiempo para elevarme a los altares y que constara: Manuel Alejandro es compositor. ¿Es que suena mal? ¿Es incorrecto? Porque para mí su sonido es agradable, y de lo que significa me siento absolutamente orgulloso, porque define con exactitud lo que he hecho toda mi vida labrándomelo grito a grito y lamento a lamento. El escribidor era aquel iniciado, o de los pocos letrados de algún poblado, que por unas monedas o por compasión escribía las cartas a los enamorados que no sabían hacerlo. ¿Habría algo más bonito? A aquel Nicolás Sánchez, primer maestro de Lola Flores, le escribía las letras de sus canciones Antonio Gallardo, que como tantos artistas tenía que mantenerse de cualquier otra profesión, y no de sus canciones. Y éste lo hacía de fotógrafo de comuniones, bodas y bautizos. Y mientras que en probeta se revelaban lentamente negativos de novias, pequeños almirantes y recién nacidos recibiendo el agua y la sal, Antonio me recitaba sus letras y me hablaba de sus poetas preferidos, descubriéndome nada menos que a Lorca, como fiel al cuarterón gitano que regaba su sangre, y a Manuel Machado, pues para él Antonio era solo su hermano. Recuerdo la anécdota que se cuenta de Borges, cuando le preguntan su opinión de Antonio Machado y contesta: «Ah, ¿es que Manuel Machado tiene un hermano poeta?». Fue por el padre de los Machado, Demófilo, por el que supe de dónde, cómo y quiénes eran aquellos flamencos que desde tan niño me venían embrujando las madrugadas de mi barrio de Santiago. Y por Demófilo caí en las redes de Manuel Machado y de Federico, que en casa, con mis descubrimientos de Wittgenstein y la moda de aquellos años de Platero y yo, me habían apartado de sus grandes coetáneos poetas. Antonio Gallardo, además de abrirme una ventana por donde sigo mirando hoy, en aquellos años de mi primera juventud, con su magnífica Harley Davidson, no nos perdíamos concierto, recital o exposición que anunciaran por la provincia. Hasta que muy joven el amor lo llevó al altar, y ni el tiempo ni el corazón daban más de sí. Entre los puntales de aquella juventud que me fueron formando, no puede faltar por más de una razón José María Valero Lerma, con el que recorrían los escasos surcos de vinilos que teníamos, y nos bebíamos cada día la magnífica biblioteca de su padre, abogado que era de una principal bodega. Nos conocimos un día que acompañaba a nuestra casa a su tío Pedro Lerma. No había concertista que llegara a tocar a Jerez que antes no se pasara a almorzar por nuestra casa. Lerma era profesor de piano en el Conservatorio de Madrid. Venía también a dar su concierto, donde además incluía una obra de mi padre, Nana, de sus Impresiones españolas, que extrañamente para aquella época ya tenía hasta grabada. Y por él descubrí los Estudios Sinfónicos de Schumann, que constaban como obra principal en sus recitales, obra que aún hoy machaco y en la que me basé para escribir el tema del estribillo de Cuando tú no estás, al decir Nada soy sin Laura, o también para Rafael, un muñeco de madera. A José María Valero todos le llamábamos Nani, cosa de familia, y en mí encontró ese músico que no le dejaron ser a pesar de la mucha madera que tenía para ello, y que no solo le venía por aquel tío, sino que la madre, doña Julia, hermana del concertista, tocaba también el piano maravillosamente, y con ella raro era el día que no tocábamos a cuatro manos. Aquella casa para mí llegó a ser una prolongación de la mía, y más desde que en ella conocí a Conchita, que me despertó al amor por primera vez. Un amor que no llegó a ser, y seguramente porque no fue, porque no llegamos ni a decírnoslo, ha seguido toda la vida rondándonos, añorándolo, queriendo saber cómo habría sido lo que nunca fue. Para seguir escuchando este audiolibro